Bueno, vamos entonces a darle la palabra al Padre Salas. Quedamos en sus manos, Padre. Buenas noches a todos. Recuerden poner en el chat su nombre completo y parroquia a la que pertenecen, por favor. Buenas noches a todos desde la parroquia de Santa Elena Monteverde, por invitación del Padre Claudio y del equipo de comunidades eclesiales de base. También agradezco mucho al Padre Jonathan, que ha estado preocupado por que se lleve a cabo esta formación de los animadores y las animadoras de pequeñas comunidades de base, que no solo es para las comunidades de base, sino también es muy importante el tema para los consejos de evangelización o consejos de pastoral que se llamaba anteriormente. Algunos elementos que son importantes con respecto, no voy a leer lo que he escrito ahí, yo se lo he mandado anticipadamente a Hernán y al Padre Claudio. Ahí está la descripción. Vamos a tratar la teología de la parroquia desde la perspectiva del documento de Puebla, en la que se plantea los centros de comunión y participación en el número 567 y siguientes. Entonces, la parroquia es digamos, es un elemento central, según dice el número 644, para desarrollar una labor de evangelización. Recuerden ustedes que no es lo mismo la acción misionera, la acción catequética y la acción pastoral. Regularmente, bueno, que cada uno puede pensar de diferente manera, pero no es lo mismo la acción misionera, la acción catequética y la acción pastoral. Entonces, los interlocutores de cada uno de ellos son diferentes. Regularmente nosotros no hacemos diferencia. A una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo, aunque haya sido bautizado, lo tratamos de la misma manera. Lo primero que hacemos es invitarlo a la Eucaristía y no hay ese punto de querigma, ese enamoramiento, esa adhesión, ese seguimiento a la persona de Jesús. Por eso el documento de Aparecida no es algo que yo invente, vamos a utilizar en todo el documento de Aparecida, pero muy especialmente el documento de Puebla y la teología especialmente de Julio Ramos, que nos ayuda a esta perspectiva de los niveles de iglesia. Entonces, por eso lo he ubicado dentro de los niveles de iglesia, porque hay una parte que es muy importante, es sobre las comunidades eclesiales de base y la teología de la iglesia particular, que en realidad es el único nivel de iglesia. Es muy importante para todos los animadores este tema, porque es lo que planteamos nosotros a través de los magisterios pastoral de la iglesia, es también los temas de la ministerialidad, que es la teología de los ministerios y el liderazgo apostólico, y un tema que ya lo habíamos tratado por invitación en aquel momento del padre Enrique Cortés sobre el papel de los grupos y movimientos apostólicos, de un documento de el presidente o coordinador de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller. Bueno, eso sería más o menos la justificación. Hay un objetivo: profundizar el concepto de niveles de iglesia, la ministerialidad y el liderazgo apostólico, para ir descubriendo el sentido de la vida parroquial en la labor evangelizadora. Hay 5 objetivos específicos: introducción general a la teología de la parroquia y a los niveles de iglesia, proponer las dimensiones que identifican la acción pastoral, proponer la teología de la ministerialidad en la vida de la iglesia, reflexionar sobre el liderazgo de los bautizados en la comunidad de fe y ofrecer una reflexión introductoria sobre el rol de los grupos y movimientos en la vida de la iglesia. Tenemos que ir uniendo un poquito el lenguaje. A ver si yo también me ha
me está costando en algún momento hacer la diferencia. Hoy ya no se utiliza el término seglares o laicos. Hoy se utiliza desde la teología el concepto de bautizados para referirnos bautizados no consagrados o no ordenados y bautizados, consagrados y ordenados en el ministerio. Entonces me van a corregir ustedes también a mí, pero no vamos a seguir utilizando el concepto de seglares y laicos, aunque el común de la gente lo siga digamos, utilizando, inclusive nosotros. Vamos a ir cortando esa distinción básica porque en realidad es más proactiva el concepto de bautizados, que es lo que nos une a todos. El Papa San Juan Pablo II le preguntaron que cuál era el día más feliz de él. Entonces le dice, posiblemente, aunque no me di cuenta, el bautismo. Pues claro, es lo que nos identifica a todos. No hay una distinción ontológica. La profundidad ontológica, profundidad absoluta es el bautismo. Y de ahí para allá todo es ministerialidad. Aunque respetemos la jerarquía y aunque exista la jerarquía, eso es evidente y nadie lo está cuestionando, pero todos compartimos el ser bautizados. No es muy correcto eso, ya lo veremos. El segundo curso serían 12 horas, en realidad es muy poco. Uno parece 3 meses, ahí dijo yo no sé quién, Hernán, de septiembre a noviembre, pues ya hemos tenido un mes de vacaciones. Es muy poco porque en realidad son todos los lunes, 1 hora, es muy poco. Aquí están los temas, son temas muy bonitos, los niveles de iglesia y la teología de la parroquia, la introducción a la teología de la parroquia, las comunidades eclesiales de base, quiero enfatizar eso, la teología de la ministerialidad y el liderazgo de los bautizados en la comunidad de la fe, que serían esos 5 que correspondería a cada uno de los objetivos que tenemos presente. Vamos a utilizar alguna lectura, vamos a invitar nuevamente al padre Sergio, que lo invito porque es compañero aquí además porque es muy capaz, y al padre Jonathan también, que es licenciado en Teología Pastoral de la Pontificia Universidad Bolivariana, y un conversatorio que vamos a tener con el padre Claudio y con algunos otros hermanos animadores. Entonces vamos aquí a ver algunas exposiciones mías, unas lecturas que sería importante, y vamos a ver si podemos invitar, ya le he hecho a otras personas para que vayan conociendo otras maneras de entender. Aquí está una serie de autores: Julio Ramos, La Teología Pastoral; John Bestar, que es muy importante este autor sobre el tema de la corresponsabilidad y la participación en la parroquia. En cualquier momento ustedes lo pueden buscar en la red porque está el libro de Casiano Florizán sobre teología práctica, que no también quiero indicar que habría que pedir a la diócesis que ¿cómo se llama? Que publique la tesis del padre Jonathan. Yo creo que es muy importante que publiquen la tesis del padre Jonathan. Bueno, ahí le dejo al padre Hernández, el coordinador de comunicación, para que es importante que aunque sea en las redes tengamos toda la tesis del padre Jonathan Rojas. También hay un tema sobre Víctor Codina, la agonía de la cristiandad, de Julián Fernández, Palabra en Iglesia de Conversión, en la Congregación sobre la Doctrina de la Fe, sobre el tema de los dones y carismas. Bueno, vamos a presentar algunas cositas que ustedes van a tener que leer. Ahí están, cuando ustedes lo puedan tener. Aquí están las fechas, niveles de iglesia, teología de la iglesia particular, los niveles de iglesia y la teología de la parroquia, los niveles de iglesia y la teología de la parroquia,
las comunidades eclesiales de base, ahí están las fechas, la teología de la ministerialidad, el liderazgo de los bautizados en la comunidad de fe, introducción. Al final, vamos a hacer una introducción al tema central de la carta pastoral de Monseñor Bartolomé. Yo le proponía al padre Claudio que el inicio del próximo año, hay otros temas también, pero es necesario profundizar la carta de Monseñor, porque él lo que hace es recoger una serie de principios y conceptos fundamentales que creo que es importante que en el magisterio pastoral de Monseñor Bartolomé nosotros los asumamos, porque es la iglesia que él con nosotros quiere construir. Entonces es un tema muy importante, ya estamos trabajando en eso. Al final vamos a hacer un conversatorio, varios conversatorios sobre los grupos también y movimientos apostólicos. Y vamos a tener un conversatorio con Monseñor Bartolomé. Vamos a ver si lo invitamos, pues él siempre estará invitado porque es nuestro pastor, sobre el tema de la carta pastoral. Y al final, pues las dimensiones de la acción eclesial. Parecieran muchos temas, pero en realidad ya están coordinados. Agradezco muchísimo al padre Luis Hernández, que me están ayudando en la elaboración, más bien en la presentación de los temas. Agradezco muchísimo el servicio que el padre Luis Hernández nos ofreció. Bueno, no sé si el padre Claudio quiere indicar algo, sino para iniciar el tema introductorio de hoy. Muy buenas noches a todos, un cordial saludo. Cuánto me alegra volver a encontrarnos en esta noche, y vamos en concreto, como se ha indicado, a la teología de la parroquia. Lo que hemos visto anteriormente ahora va a desembocar más en esta acción pastoral evangelizadora en la parroquia. Estamos viendo que llegamos al tope de 100 personas. Se ha invitado a muchos y esta vez la respuesta ha sido muy amplia. Y entonces, de una vez decirles que tenemos que resolverlo para la próxima semana. Ya hoy no podríamos, pero la próxima semana, entonces los que se nos están quedando por fuera, avísenles por favor, si son compañeros de ustedes, que ya la otra semana lo tendremos arreglado. Como hemos quedado en 60, 80, entonces, pero qué dicha, nos alegra. Me informan que hay personas que nos están acompañando de la diócesis de Tilarán, de la parroquia de Lloro San Pedro Sula, que eso es una alegría, y también de la parroquia Monteverde, del padre Sergio, donde está padre Salas. Desde luego varias parroquias de Alajuela se hacen presentes hoy. De nuestra bienvenida a todos. Si hay personas nuevas, las personas nuevas, por favor, nos indican en el chat que son personas nuevas y nos dan sus datos, nombre completo, cédula y el correo electrónico para poderlos involucrar luego en el chat que tenemos especial para esto. Y bienvenidos sean. Vamos entonces en materia. Bueno, estaba revisando entre los participantes, está Monseñor Bartolomé. También un saludo de buenas noches, de bienvenido. Nuestro obispo que nos ha autorizado toda esta formación de teología pastoral en la parroquia, este curso, que es la segunda parte, no es un curso nuevo, nada más que nos tomamos unas vacacioncitas unos días, ¿verdad? Esa es la única diferencia, y que terminamos en unas cuantas semanas. Gracias, Monseñor, por permitirnos esta formación que nos va a preparar mucho para el gran proyecto que estamos manejando en Alajuela. Aquí habrá muchas personas con toda esta capacidad para razonar, pensar en clave de evangelización. Muy bien, quedamos con el padre Víctor Manuel Salas Hidalgo. Gracias. También quiero decir que el padre Tavo Meneses y el padre Ricardo están invitando a las personas, a los agentes de la parroquia de Parrita. Entonces, bienvenidos a las hermanos de Parrita que pues se están integrando. Bueno, tal vez decirle un poco a, ¿cómo se llama? A Hernán, que hay que tener cuidado cuando se usa la pantalla porque la rayan. Entonces yo no sé
Yo no sé quitar eso. Entonces, podría ser que se genere alguna cosa. No sé ni cómo lo hace ni cómo se quita. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a iniciar. Este es un tema de introducción y empieza por una pregunta. Hay una pregunta que es interesante en el Evangelio que Jesús le hace a un enfermo. ¿Qué quieres que haga por ti? A mí me llama la atención que muchas veces yo no estoy diciendo otro sacerdote, se me ocurren cosas y las hago. No es mala intención o buena intención, pero no le preguntamos a la gente qué es lo que necesita, sino que se lo damos y no es mala intención. Todos lo hacemos. Lo mismo el papá y la mamá no le preguntan a los hijos qué es lo que necesita, sino esencialmente lo hacemos y tal vez no es lo que necesita la persona. Igual entonces en la acción pastoral o en la acción evangelizadora, que recuerden que hay 3 momentos de la acción evangelizadora. La acción misionera, recuerdan, la acción catecumenal o catequética o de didascalia y la acción pastoral. El interlocutor es lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero anunciarle a mi sobrino la fe, yo no puedo utilizar lo que utilizo con una persona que tiene muchos años de caminar en la fe. Yo tengo que iniciar porque es una persona que se alejó de la iglesia, que tiene 31 años, que es músico, que cuestiona mucho la vida de la iglesia. Yo tengo que usar otra estrategia. Yo no puedo inmediatamente invitarlo a la Eucaristía porque no hay un vínculo, no hay adhesión. Entonces, tenemos que preguntarnos por esa población, porque ya no estamos en el sistema de cristiandad, ¿por qué es necesaria la renovación de la iglesia? Que es una pregunta del Concilio Vaticano II, no es mía. Es del cardenal Swings. ¿Por qué es necesaria la renovación de la iglesia? En el concilio se hace esa pregunta. ¿Y qué sentido tiene una renovación en la vida de la iglesia? Porque a veces nosotros tendemos a estar estacionarios. Fíjese que yo tuve un carro, no lo manejaba mucho, se le jodió el motor. Por eso, o sea, porque estamos sentados en un nicho donde la iglesia está ahí acostumbrada a hacer lo mismo, que es lo que llama en Evangelio Gaudium el Papa, ¿cómo le llama? Pastoral de mantenimiento o de asistencialismo, donde nada más lo que hacemos nosotros es mantener lo que está y entonces nos cansamos con los que nos cansan o más bien nos entretenemos con los que nos entretienen. ¿Qué sentido tiene una renovación y por qué? Tengamos cuidado. Es necesario para eso utilizar la inteligencia racional, pero también la inteligencia afectiva, estar viendo. No nos contentemos porque nos dicen que el 40% de la población costarricense es católica. A veces me gusta más escuchar, leer lo que dice el seminario Universidad. En realidad los periodistas pues tendrán una buena o mala intención, eso yo no lo juzgo, pero nos ayudan muchísimo porque nos confrontan tal cual con nuestra propia realidad. Nos cuestionan y qué dicha que nos cuestionen y qué dicha que nos digan cosas, porque uno se puede ver, uno a veces puede verse en un espejo muy bello, muy bonito, muy bonita, pues podría eso no ser tan real, no ser tan real. Va a ser eso. El segundo elemento es ¿qué es lo que queremos? En realidad lo que queremos es una iglesia de ocurrencias. Se me ocurre algo en este momento y yo lo hago. Que es lo que llamamos la impulsividad irracional y reflexiva. Porque la acción pastoral, algunos dicen sobre los consejos de pastoral o los consejos de evangelización, como mejor se llaman en la actualidad, porque tienen que contener las 3 áreas de evangelización, es una impulsividad. Y esa impulsividad a una pastoral, una evangelización de ocurrencia. Es importante también. El otro elemento es
¿Qué es lo que se necesita? Y lo que necesita es que los consejos de evangelización o de pastoral busquemos caminos, pero que escuchemos a la gente, que los escuchemos. Por ejemplo, llegamos aquí a Santa Elena Monteverde y entonces vemos mucha pasividad de un consejo económico. Entonces le preguntamos, ¿pero qué es esta pasividad? Es que se nos ha dicho toda la vida que los miembros del Consejo Económico es nada más consultivo. ¿Cómo? Pero la teología de la parroquia nos hace que los bautizados no sean solo consultados. Es que en la sinodalidad tiene que estar en todos los niveles de las estructuras de servicio pastoral, excepto del consejo presbiteral, pero el consejo de consultores debían haber religiosos y bautizados. Pero ¿quién ha dicho que sean solo presbíteros? Excepto en el consejo presbiteral, en el consejo de asuntos económicos. Entonces hay cinco sacerdotes y 2 bautizados, pero ¿cómo? Entonces ahí no hay un equiparamiento. Bueno, ¿qué es lo que necesita? Busquemos caminos donde todas las personas se sientan corresponsables de la acción evangelizadora. El otro es aplicar signos de los tiempos para discernir la realidad. Es muy importante eso, el aplicar la teología de los signos de los tiempos para decir cómo es que nos está diciendo la realidad. El Papa Benedicto XVI, anterior obispo de Roma, nos planteaba en la introducción a la Aparecida el que tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos. ¿Qué nos habla la vida? ¿Qué nos habla la economía? ¿Qué nos habla la política? ¿Qué nos habla la religiosidad popular? ¿Qué nos habla los científicos? ¿Qué nos habla las diferentes reacciones en el mapa de las naciones, en el nivel ecológico, en fin? Eso, aplicar ¿qué nos hablan las mujeres? Las mujeres mantienen la vida de la iglesia, tienen que decir una palabra. Hoy estaba, lástima que no pude hacerlo, pero un reclamo de un campesino productor de frijoles, agradezco al padre que me lo envió, a toda la sociedad costarricense, porque no sienten la compañía de los políticos. Yo espero que sientan la compañía de nosotros los sacerdotes y de los obispos. Yo espero, porque nuestros templos han sido construidos por los campesinos. Ahora, una persona que no sabe nada, que acaba de llegar por ahí, no sabe que nuestra diócesis de Alajuela, nuestra diócesis de Punta Arenas, nuestra diócesis en Costa Rica han sido con sacrificios, con esfuerzo de hombres y mujeres que hicieron estos templos maravillosos. Nada más miramos el templo de Sarchí, el templo de Grecia, la catedral. Eso lo hicieron los campesinos, sudando la gota gorda. Bueno, tenemos que ver que hoy los productores de frijoles están sufriendo por unas políticas ahí gubernamentales. Y vamos a seguir callados. No, señor. Tener claro el horizonte. Es necesario tener claro el horizonte. Decir, aquí estamos y queremos llegar allá. Esto es muy importante. Estamos en esta condición. Queremos llegar allá. ¿En qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos en la vida parroquial, en la iglesia particular? ¿A dónde estamos? ¿Cuáles, digamos, nuestros metas que hemos logrado? Hemos logrado un montón de metas. Todos los obispos, los bautizados, los presbíteros, muchas personas en todos los niveles han aportado muchísimo. ¿Dónde estamos? Con claridad hacia dónde nos dirigimos. Es una cosa muy pequeña. ¿Qué habría? Que habría que proponer.
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va su parroquia? A ver, ¿hacia dónde va su parroquia? ¿Usted sabe hacia dónde va? ¿Cuáles son las prioridades de ese esfuerzo o son eventos aislados? Ayer estábamos despidiendo al padre Marlon, que se va a estudiar ¿cómo se llama? A España. Entonces, él planteaba eso, ¿verdad? Él planteaba, tenemos que ir hoy más que nunca a una meta segura, aunque sea pequeña e insignificante. Este elemento es muy importante. Hay que tener claro el horizonte. ¿Hacia dónde va su parroquia? ¿Hacia dónde va la diócesis? Bueno, queremos decir que Monseñor Bartolomé, en los 100 años de la diócesis, planteó muy bien hacia dónde tiene que ir la diócesis. Ahí está la carta pastoral, pero no solo en la carta pastoral. Toda palabra, la de Monseñor Bartolomé, habría que recuperarla. Yo con mucho respeto lo digo, pero al padre Luis, que pongan a recoger todo el magisterio pastoral de Monseñor Bartolomé, porque es la orientación que él quiere, o del obispo de Punta Arenas, aunque no hay una organización que vaya hacia allá, pero hay que ser obedientes y decir, esta es la iglesia particular que quiere el obispo a partir de lo que Papa Francisco nos plantea. Bueno, hay que tener también claro, yo propongo también los conflictos, las situaciones difíciles que estamos planteando. Es necesario, Padre Claudio, parece que invitaron a algunas personas de la parroquia del Roble de Santa Bárbara y me están poniendo aquí que no han podido accesar. Me imagino que es por lo que usted dice que está el cupo lleno. Nada más que yo dice que fueron invitados, pero que no pueden accesar. Voy a permitir, por respeto de ellos, yo les voy a contestar por acá. Usted puede indicar que el padre Claudio estaba diciendo que tenía un cupo máximo de 100 personas y que la próxima semana van a abrir más el cupo. Entonces quedan invitados, disculpen, para la próxima semana. Así es, ya a algunos les indiqué también. Ok, entonces es necesario tener claro los obstáculos y las diferentes etapas de esos obstáculos. Hay siempre obstáculos, en la vida familiar hay obstáculos. Yo me acuerdo que hace 40 años para iniciar la universidad yo empezaba a llevar una materia o 2 materias nada más. Lo que los compañeros duraron 6 años, yo duré 8. No me preocupa, porque hay siempre, cuando uno quiere alcanzar una meta, no siempre vamos a lo directo. Entonces habría que ver la intensidad, la gravedad y el control de los obstáculos en alcanzar las metas que nosotros queremos, sencillas, en los jóvenes, en la familia, en los pobres, pero no como una ocurrencia, que estoy comiendo, entonces me ocurrió algo, entonces como un chispazo. No, hay que proponer metas. En las parroquias hay que proponer metas. Ahora, a mí me gusta mucho que Monseñor Bartolomé en su carta pastoral propone líneas de acción, son principios y algunos criterios. Habría que organizarlos. Pero bueno, ahí están y están muy claros. En toda la carta están muy claros. Pero vamos a ver cuáles son los obstáculos que podemos tener para alcanzar esas metas en la iglesia particular a la iglesia que nosotros pertenecemos, sea en Honduras, dice que hay algunas personas de Honduras, sea de Punta Arenas, o sea de Alajuela. Es decir, estas son las metas y hay obstáculos y qué graves son esos obstáculos y decir, entonces aquí estamos, en medio de los obstáculos,
hemos alcanzado eso y hemos avanzado. Y luego para tener claridad de la meta a la que nosotros queremos ponerle ganas. Muchos sacerdotes puede ser que nos enfermemos, muchos sacerdotes y bautizados puede ser que se cansen. ¿Por qué? Porque a veces no hay una meta segura hacia dónde va la parroquia. Son una serie de actividades en las cuales todo el mundo se cansa. ¿Y cuál es el impacto que tiene eso en la vida personal, en la vida familiar de las demás personas? Aquí es muy importante, aquí queremos llegar. En la parroquia es muy importante eso, aunque sean pequeñas acciones, aquí queremos llegar. El padre Claudio me ha dicho de algunas metas que ellos tienen en la parroquia ¿cómo se llama? De Santa Cecilia. A mí me parece que a través de los cursos que ha recibido el padre Claudio en el CELA, disculpe que lo ponga de ejemplo, porque es el que me ha comentado, tiene con claridad hacia dónde va llevando la parroquia. Además que la parroquia de Santa Cecilia, que la conozco yo de muchos años atrás, siempre ha tenido un norte. La parroquia de Santa Cecilia, antes que era una filial o lo que hoy llaman diaconía, siempre tuvo un norte. Siempre tuvo un norte. Es como la parroquia de Turrúcares, siempre tuvo un norte. Y ahí está Amelia, y ahí estaba Clarita, y ahí estaban otras personas, yo no me acuerdo de todos. Siempre ha tenido un norte. Y están ahí al pie del cañón, no sosteniendo, sino siendo leales a ese norte. Eso es muy importante, porque esa es la meta que queremos llegar. Entonces hay una satisfacción por lograr esa meta. Es muy importante cuando en una parroquia, ponga atención a esto, que es muy bonito, ver las fortalezas. Estas son las fortalezas de la parroquia, los agentes, los bautizados, las personas formadas. Ya hemos dicho en la última de los cursos que no puede haber acción eclesial si no hay reflexión. No puede haber evangelización si no hay reflexión. Por eso yo me apunto a lo que me piden las comunidades eclesiales de base. No porque tenga sabiduría, no tengo sabiduría, todavía estoy estudiando, no sé nada, estoy estudiando. Hay que estudiar, hay que reflexionar, porque lo que yo recibí en el ITEPAL hace 30 años, pues ya acabó, pero lo más grande fue que pude dar clases en el seminario. Y todavía ahora, en la UCAT. ¿Por qué? Porque me obliga a estar reflexionando y pensando cuáles son los momentos más importantes. Y lo tenemos muy claro, especialmente con el Papa Francisco. El Papa Francisco es clarísimo hacia dónde tiene que ir la parroquia. Es clarísimo. Y al que no lo quiere entender o quiera simplemente tener, digamos, unas cosas tan clarísimas teológicamente, pues está bien que estudie el cardenal Ratzinger, está muy bien. Pero a nivel de la teología pastoral, el Papa Francisco lo tiene claro hacia dónde quiere llevar la iglesia. Una cosa es ser catequeta, una cosa es ser teólogo dogmático y otra cosa es, digamos, tener claro hacia dónde tiene que ir la iglesia. Cuando uno lee en diferentes aspectos hacia dónde él es coherente, es hacia la periferia. Ahora va para unos países de la periferia. Él tiene claro, es consciente frente a cualquier situación. Él va directo, él va y va hacia adelante. Un hombre de 80 y resto de años, óigame usted, con una claridad hacia dónde debe llevar la iglesia, con fortalezas, porque en la iglesia hay muchísima fortaleza, las mujeres, los pobres, el montón, pero es una cosa impresionante el montón de catequistas, de gente formada. Mire,
Ahora yo me encuentro aquí en Punta Arenas, que tengo 10 años de servir aquí, gente que fue formada por los padres españoles, amigos del padre Gustavo Meneses, en las parroquias que hoy están los redentoristas, en la parroquia del Roble, en la parroquia de Sardinal, en la parroquia de Monteverde, personas que se hicieron viejas, formadas, pero en una solidez de lo que llamaban ellos los delegados, con una conciencia. Igual en la diócesis de Alajuela. En la diócesis de Alajuela tenemos unas personas formadas, esas son las fortalezas, sacerdotes formados. Ahora yo veo con mucho entusiasmo que Monseñor manda a sacerdotes jóvenes a estudiar. Muy bien, eso es excelente, porque eso va a enriquecer y es una fortaleza de la vida diocesana y de la vida parroquial. Pero uno de los elementos centrales de las fortalezas es la organización que tiene la diócesis de Alajuela en muchos aspectos, en el aspecto del manual, ahora ya no me acuerdo, el directorio, ese directorio que propuso Monseñor. Hay una claridad, hay claridad hacia dónde se debe ir o hacia dónde van los consejos económicos. No importa quién esté ahí, porque con ese directorio, con esas claves, la parroquia puede ir adelante. Puede ser que nos asfixien, eso sí, a nivel administrativo a veces puede ser que asfixien, pero hay una claridad, y a nivel pastoral tiene que haber una claridad a nivel de la iglesia particular y una claridad en las parroquias, y utilizando la fortaleza y una organización fortalecida y proyectada. Yo creo, uno tiene que ser muy positivo. Nuestras parroquias tienen, voy a usar una palabra fea, un ejército de discípulos misioneros que deberíamos de utilizar más. Gente inteligentísima, incapaz, gente muy capaz y que pueden proyectar nuestra vida diocesana, nuestra vida parroquial hacia el presente con miras al futuro. Entonces, ¿esto para qué? Para que haya en la acción pastoral consistencia afectiva, que es la comunión y la corresponsabilidad, que es el que sepamos nosotros caminar juntos, que es la pastoral de conjunto, con un sentido de pertenencia y con una solidez conceptual. Eso es la formación. La formación no simplemente es proyección de sí mismos. O sea, simplemente para que sepan que yo sé. No, eso es vanidad de vanidades. Eso tiene que ser una solidez conceptual en todos los campos. Por eso es que a mí me ponen a hablar de derecho canónico, no sé lo que me enseñó el padre Balma y Monseñor Barquero, que fue mi profesor de derecho canónico, Monseñor Barquero. De moral, lo que me enseñó Monseñor Barquero, porque era el profesor de moral. Lo que me enseñó el padre Eduardo Bonín, español, de Calasanz. Ahí están los sacerdotes que son especialistas en eso. Ahí están los teólogos dogmáticos. Yo no tengo que saber de eso. Sé lo mínimo. Ahí están las personas que están en moral. Ahí están las personas de derecho, que no solo deberían ser sacerdotes, como la iglesia alemana, que hay muchos bautizados especialistas en derecho, especialistas en moral, especialistas en dogmática, en otras disciplinas, y especialistas en teología pastoral o en Biblia. Bueno, esa corresponsabilidad da sentido de pertenencia, que yo veo que en nuestras parroquias hay mucho sentido de pertenencia. Viene un sacerdote y viene otro sacerdote y ahí están los bautizados al pie del cañón. A veces respirando hondo, a veces masticando las frustraciones que siempre hay. Por eso decíamos que hay situaciones que hay que... Y la consistencia afectiva. A mí me gusta mucho eso de la consistencia afectiva. Es amar nuestra diócesis, obedecer a nuestro obispo,
Uno le puede decir alguna cosa para iluminar. Usted como bautizado, acérquese al obispo y le diga alguna iluminación. Usted tiene derecho, con respeto, dígaselo. Estudie su carta pastoral, estudie sus homilías, su magisterio. Eso nos da consistencia afectiva. Amémonos entre nosotros, querémonos y respetémonos entre nosotros. Bueno, esos tres elementos en la vida parroquial es muy importante. Y ya hemos respondido por el sentido de la renovación. ¿Por qué? Ahora, implicaciones de la renovación conciliar. ¿Cuál es el impacto de la renovación conciliar entre nosotros? Carisma, organización, personas y estilo de vida. La iglesia existe en este mundo y vive y actúa en él, en Jesús. Lumen Gentium, la iglesia en este mundo vive y actúa en él, en Jesús. La iglesia, estamos hablando de los bautizados. Nosotros tenemos que inyectar en las venas de los lugares sociales la vida de Jesús. No una institución, la vida de Jesús. Lumen Gaudium et Spes 1. En la vida parroquial es necesario no solo celebrar la Eucaristía, que es fundamental. Es necesarísimo conocer este mundo con sus alegrías y tristezas. Con sus alegrías y tristezas. Es necesario conocer el mundo en que vivimos, la parroquia. Es necesario conocer, dice la Gaudium et Spes, el mundo con sus alegrías y tristezas. Porque tenemos que responder a esa realidad tan importante como es calibrar, sentir la vibración de qué es lo que necesita el mundo desde Jesús de Nazaret. Es importante, pero es necesario, antes de hacer acciones, conocer el alma a los que nosotros vamos a poner el evangelio. Es fundamental. Ahí la parroquia y la diócesis tiene que no simplemente suponer. ¿Qué conocimiento tenemos los bautizados de las parroquias? De los que viven ahí, de los pobres, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, ofreciéndoles nada más pastoral juvenil. No, señor. Es conocimiento del alma, del corazón, de sus alegrías y frustraciones. No es simplemente hablar el lenguaje de los jóvenes. Es descubrir qué es lo que sienten. Por eso es hermosísimo los testimonios. Ahora, hace unos días en las fiestas pastorales, yo ni lo conocía. Un padre me lo recomendó y vino aquí y a 152 jóvenes de la parroquia dio un testimonio, un muchacho de Palmares, y quedaron impresionados. Bueno, dentro de otro tiempo, esperemos que Alejandra Ulloa nos acompañe. ¿Por qué? Porque eso es un principio de adhesión. El provocar, por ejemplo, yo veo que en algunas parroquias de Alajuela, muy inteligentemente, están en otras partes provocando, por ejemplo, las oraciones de sanidad espiritual. Eso es conocer las alegrías y tristezas de la sociedad, porque hay muchas cosas que habría que sanar, pero hay que hacerlo de una manera adecuada, que haya un conocimiento. Por eso las etapas muy importantes de la planificación.
la etapa que llamamos perceptiva, luego el qué hacemos con esa realidad y luego responderle a esa realidad, no a lo que yo quiero, que yo quisiera muchas cosas, sino a los interlocutores están buscando encontrar. Es una invitación. ¿Cómo nos hacemos presente con nuestro carisma en el mundo? No, el cristianismo es un carisma. No sé si nos están entendiendo. A mí me llama la atención profundamente el avance del Islam. Eso no me preocupa. En Europa. Yo tengo en mis manos un análisis de los mercenarios sobre el avance de el Islam en Europa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué error se cometió? Y nosotros aquí tal vez cometiendo los mismos errores en América. ¿Cuál es el carisma del cristianismo? Y el carisma del cristianismo es la vida comunitaria, el mandamiento del amor. En los derechos humanos no es digamos, un postulado de la ONU. Leámonos Pachin Terris, todos los derechos que Juan 23 nos planteó, nomás que no lo conocemos. Padre Claudio, así sería importante dar alguna indicación sobre doctrina social de la iglesia, porque es que el problema es que tenemos tanto que lo desconocemos. ¿Cuál es el carisma cristiano? ¿Y cómo debemos de llenar ese carisma el mundo? ¿Qué es lo propio que estamos aportando al mundo? Esto tiene que ver con la parroquia, porque estamos diciendo por qué tenemos que nosotros renovarnos. ¿Qué estamos ofreciendo a nuestros hermanos en la parroquia? A los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los matrimonios, a los científicos. Dígame usted, ¿cuál es la propuesta de Costa Rica para el mundo de los científicos? ¿Cuál es el diálogo con el mundo científico? Con el mundo universitario. Yo me acuerdo de alguien que estaba en algún tiempo de que le planteábamos que era necesario, como Monseñor Víctor Manuel Sanabria, que logró poner en la Universidad de Costa Rica, que logró poner en la educación, pues son otros tiempos, pero hoy también lo podemos hacer de otra manera, a sacerdotes y a personas formadas. Ahí estaba Guillermo Malabasi, ahí estaba don Víctor Brenes. Él logró sacar a la iglesia del mundillo de la parroquia y proyectarlos en la sociedad. Más sacerdotes en las universidades, más bautizados conscientes de su fe en las universidades religiosas. Hay religiosas muy inteligentes y religiosos. ¿Qué es lo propio que estamos aportando al mundo de la ciencia, al mundo del campesinado? Nos sienten a nosotros en nuestras parroquias, los ganaderos, los cafetaleros. Me decía un diácono que fue a pedir limosna, que fue a pedir ganado en una de las parroquias en la fiesta patronal. Y que un señor les dice, yo no les doy nada porque a mí me cuesta mucho este ganado, para que ustedes gasten la plata en cualquier cosa. O sea, dice que él quería como salir en carrera. No, si eso es una guada muy terrible. Usted sabe lo que es estar pidiendo dinero a personas que nosotros no apoyamos. Cafeicultores, no sabemos si producen o no producen. O sea, ¿qué es lo que estamos aportando a la sociedad? Eso es de Gaudium.
Evangelii Gaudium, no es mío, perdonen. Eso de que estamos aportando a la sociedad es del Papa Francisco. Lean Evangelii Gaudium, por favor. ¿Y usted cree que es que yo lo estoy diciendo porque lo estoy comunicando lo que el Papa dice? ¿Qué estamos aportando? Es importante renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. La vida comunitaria, por eso lo que nosotros tenemos que renovarnos en la persona de Cristo y tenemos que convertirnos, la iglesia en el mundo, en familia de Dios, generar encuentros. Me encanta esa expresión del Papa, tender puentes. A las personas que están levantando la mano en la metodología, vamos a dejar posteriormente porque vamos a dar primero la indicación y luego damos un espacio, así como se me indicó, para aportar o para preguntar. Entonces déjenme que terminen un poco la exposición para tener con mayor claridad algunas cosas, y también es por el espacio, porque en el espacio en realidad es corto, es 1 hora, y a la hora ya me están deteniendo. Pues yo no quiero terminar esto hoy, puede ser que lo termine mañana, siempre vamos despacio. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Y qué debe beber la parroquia, la diócesis? Es ser testiga de la vida en diálogo y en solidaridad. La parroquia tiene que ser transmitir la vida, ser generador de diálogo con la municipalidad. Me comentaba un sacerdote que se reunió con la municipalidad, que se reunió con el alcalde, con el Ministerio de Salud. Claro, eso es la parroquia en redes, para buscar caminos conjuntos. Eso es. La parroquia propone el diálogo, propone el encuentro. Y también mucho de la pandemia está generado por la solidaridad de la Iglesia Católica, nada más que no se ve, pero sí se hace testigo de la verdadera vida, transmitir la vida, y esto hay que hacerlo en la parroquia, transmitir la vida, proponer el diálogo y la solidaridad, pero hay que empezar por generar diálogo. Para el diálogo hay una cosa que es esencial, es saber que el otro no me va a engañar y va a ser leal. Es fundamental en todos los niveles de la iglesia y fuera de la iglesia, que el otro no me va a dar una puñalada, porque ya no podemos dialogar. Entonces, donde primero tenemos que aprender el diálogo es al interior. Esto no se dice fuera de esta reunión. Lo que le sucede a esa persona no se comparte con nadie. Yo no tengo que estar provocando lo que dijeron aquí, hablarlo allá con mi amigo. Es algo privado. Eso es transmitir la verdadera vida. Hay que aprender a dialogar. Pero para dialogar, ¿qué se necesita? Confianza. Pues, ¿cómo generar confianza con los políticos? No sabe por dónde lo van a llevar, pero hay que ser puente. Es necesario estos elementos del Papa Francisco en este proceso de sinodalidad. Se renueva para ser solidario con el mundo, escucharlo y dialogar. Es necesario en la iglesia ser solidaria. Eso es de Pablo VI. La iglesia es solidaria con el mundo. Tiene que aprender a escuchar al mundo, no confrontarse con el mundo. Escucharlo, dialogar. Eso es eclesiación. La acción evangelizadora en la parroquia es escuchar los latidos de los pobres, de los jóvenes, de los niños, e interpretar eso que nos están diciendo. ¿Qué es escuchar?
¿Qué es dialogar? Son los elementos centrales. Yo pongo 9. Yo espero que les ayude. Dígame una cosa. ¿Cómo se llama? Hernán o padre Claudio. ¿Sigo o abren el espacio del comentario? Padre, como guste usted, no sé qué le parece. No, dígame usted, porque como me dicen 1 hora y faltan 10 minutos. Quedan 10 minutos, padre. Ahora, lo que veo es que a mí me falta mucho y no es necesario terminar esto. Pero la otra, digamos, este tema, aunque está hecho para una sesión de 1 hora, no sé si termino estos 9 aspectos para, digamos, abrir la mente en la vida parroquial de lo que hay que reflexionar, y luego usted abre el espacio porque yo vi algunos ahí que querían hablar. Sí, señor, hay varias manos levantadas, entonces si gusta, terminamos estas 8 ideas y estas 9 ideas y luego abrimos el espacio. Muy bien, entonces son 9 indicaciones que hay que potencializar en la vida de la iglesia particular y la iglesia en el mundo. Primero, escuchar y dialogar con el mundo. No es oponerse a los que piensan diferente. No hay, el Papa lo dice muy claro en Evangelio Gaudium, no es dejar de creer en lo que creo. Es escuchar a los que otros creen. Pero yo no voy a ceder, porque en mi sistema, pero eso no significa que yo no pueda escuchar al otro. Segundo, ser signos visibles del amor de Jesucristo. En la parroquia, en la iglesia en particular, tenemos que convertirnos en signos visibles del amor de Jesucristo. Eso es Papa Francisco de Evangelio Gaudium. El número 3 de Pablo VI, servir al mundo. Aunque no nos entiendan. Yo no veo un montón de discusiones rarísimas y la gente pasando, yo no entiendo, y es que yo quisiera entender. No sé cómo nosotros nos entrabamos en unas discusiones dentro de la iglesia, tras de eso que todos sean uno, mientras los haitianos, cubanos, están pasando el tapón del Darién. Ellos ni saben qué es el tapón del Darién. Y nosotros enfrascados en unas discusiones que hasta que da vergüenza. Bien, pero hay que escucharlo. ¿Qué se va a hacer? Pero, ¿usted sabe lo que es pasar el tapón del Darién? Que a un obispo lo tuvieron que quitar ahí porque lo iban a matar. Lo mandaron para Honduras. Y nosotros enfrascados en discusiones que ni pie de cabeza. Servir a un servidor. Deberíamos de estar todos concentrados en esos haitianos que están en la frontera. ¿Cuál es? Yo no sé, pero yo no soy la iglesia, yo no puedo solucionar eso. Pero es todos nosotros los bautizados. Cuarto, reconocer que el mundo y la historia son realidad amada y acompañado por Dios. Papa Francisco, el mundo y la historia, ahí está presente Dios. Dios salva en la historia. 3, el crecimiento de las personas es lo prioritario. Que las personas crezcan en humanidad. 6, es necesario orientarnos todos para el bien. Estos elementos es lo que deberíamos de tener en el fondo cuando hacemos una acción eclesial, orientarnos hacia el bien. 7, hacer posible que el reino de Dios se haga presente en las realidades temporales, en la vida social, en la economía, en la política. A mí me encantaría que ahora que están nombrando diputados y regidores, ustedes se metan ahí en la pelea, meterse ahí, pero no es para que simplemente, como hizo un candidato la semana pasada en Cartago, que tiró un micrófono porque no eligieron a la persona que él quería. No, no es eso, vanidad. Pero yo quisiera a ustedes metidos en política y en economía y en las realidades temporales, en los colegios, no dando batallas, sino sirviendo a los jóvenes. Esto lo he visto aquí en Monteverde, muchos
profesores de educación religiosa, en grupos de bailes, dando oportunidades, generando mascarada, dando posibilidades a los jóvenes. Hay un muchacho con grandes problemas de salud en Cabeceras, que es un líder comunal en Cabeceras. Y eso no lo llamamos pastoral juvenil porque no es dirigido por la jerarquía, pero sí por un bautizado. 8, para proponer el amor en medio de una sociedad como camino de convivencia. Vea que todos son elementos positivos. Hay que generar el amor en medio de la sociedad como camino de convivencia. Adela Cortina lo habla muy bien. Víctor Frank lo habla muy bien. Eric Fromm lo habla muy bien en El arte de amar. Proponer el amor en medio de la sociedad como camino de convivencia. A mí me llama la atención muchos autores que parecieran muy light, pero que están ayudando para que la gente entienda que se debe vivir de una manera diferente. Y el último, para ser fiel a Dios y a los seres humanos. Todo eso. Esto debería de ser como un ideario de la vida parroquial, esos 9 elementos. Y de ahí nos agarramos para acciones en la vida parroquial. Bueno, en la próxima semana seguimos con el tema. Ahora, según me indican, entramos en conversaciones. Hay que continuar. Yo espero que no se cansen. No se cansen. Pregunten, aporten, no solo pregunten. Ahí estamos, señor, ahí está Claudio, ahí yo no sé qué otro sacerdote estará. Ellos también pueden animar y los bautizados son personas muy formadas. Yo esperaría que eso siempre permanezca la próxima semana. Esto de la teología de la parroquia es dar los fundamentos de cómo renovar la vida parroquial. Y entre todos lo vamos a lograr. Imposible cansarse con esos temas, Padre Salas, imposible. No, y es diferente a lo que estamos diciendo. Sí, es claro. Que ustedes no me ponen atención. Esta filmina tienen que reflexionarla en los consejos de evangelización o los consejos de pastoral, porque es el fundamento de por qué hacemos lo que hacemos. Y las comunidades eclesiales de base, eso tienen que tenerlo muy claro. Doña Rosario, tenía la mano levantada. Por favor, si alguien gusta hacer una pregunta, levanta la mano. O un aporte. Sí, doña Rosario quería participar. Doña Rosario. Hernancito, disculpe, es que se me metí un dedazo, es que andaba tratando de quitar esas rayas, pero no lo logré. Muchas gracias. Bueno, a la orden, doña Rosario, para servirle. ¿Alguien más que quiera participar? Sería bueno que escuchar la voz de todos y todas. Alguna cosa. No solo preguntas, alguna ilusión, alguna pasión sobre lo que hacemos y lo que amamos y de los que nos comprometemos. Doña Elsa Sancho. Muy buenas noches. Buenas noches. Elsa, hola Elsa. Hola, padre. Hola Elsa. No, yo a veces los curas párrocos como que se cierran solo a su labor pastoral y tal vez no ven eso de que todo en el pueblo o en su parroquia debe, como le digo, ser algo integral. Por ejemplo, el deporte. El deporte es algo muy, muy importante en una comunidad. El deporte aleja a los jóvenes y a los niños de drogas, de malos caminos, les da disciplina, les da seguridad, les da un montón de condiciones, ¿verdad? Y a veces se topa uno con que los sacerdotes tal vez, digamos, se va y se les pide ayuda porque se quiere que sea algo, digamos, que la iglesia apoye, que la iglesia esté presente, digámoslo así, y ellos no lo ven tal vez como algo fundamental o como que sea importante o que la iglesia no se tiene que meter en eso.
Y ahí en el deporte es algo sumamente importante porque cuando un niño, cuando un joven participa en alguna disciplina, ahí está, se crea también unión familiar, porque si un chiquillo participa en un torneo, en unos juegos nacionales, ahí está la familia apoyando, va el abuelo, va la abuela, van los tíos, entonces es algo que sirve mucho. Entonces, por ejemplo, aquí el Comité de Deportes años anteriores iban para Juegos Nacionales, entonces a hacer una misa. Entonces ya el sacerdote apoya y ya hace ver a la comunidad que hay jóvenes participando en eso o cualquier actividad que se haga. Entonces que la iglesia también participe en eso, ¿verdad? Para que sea parte de una comunidad. Y así en muchos otros campos, ¿verdad? En el cultural, en social, ¿verdad? Hay veces las entidades trabajan por aparte cada uno, y si se uniera todo así, se lograría mucho más y se estaría viendo más esa parte, digamos, no solo lo físico, ¿verdad? Sino el corazón de las personas, el corazón de la comunidad, pienso, ¿verdad? Yo llegué tardito un poquito a la charla, pero de lo que estaban hablando ahí, a veces un sacerdote en una comunidad logra, un sacerdote líder logra muchísimas cosas, ¿verdad? Y ha sido demostrado en la historia y en varias comunidades, ¿verdad? Un sacerdote logra muchísimo progreso, desarrollo social incluso, ¿verdad? En una comunidad, si tiene las agallas. Eso es. Muchas gracias, doña Elsa. Muchísimo. Y ya pasó y nadie se dio cuenta y vieron que un padrecillo ahí que ni se le escuchaba cuando hablaba. El padre Víctor Corrales fundó varias cooperativas en la diócesis de Alajuela. Y el padre Víctor Corrales, que ¿quién le dio importancia? Fundador de cooperativas y grandes cooperativas. Se salió el padre José Luis Salas Miranda en San Joaquín de Flores. Ahí está la cooperativa que fundó él con un grupo de católicos, Copeflores. Y ahí está el padre Salas Miranda expuesto como uno de los fundadores. Entonces, para eso está la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal. Vea, este muchacho que ganó la medalla de oro y plata tiene problemas en un accidente, perdió un pie, que ganó medalla de oro y plata. Vea, a los deportistas les dan un montón de plata en los Juegos Olímpicos y cuesta que ganen. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestro apoyo? No importa que no sea católico, para poner como ejemplo a este muchacho negro que ganó estas dos medallas. Tenemos que aprovechar que vea qué valentía y qué fortaleza. Bueno, eso es cultura. Ahí también hay en las parroquias, pero nosotros no podemos, no solo que nos están encerrando en la sacristía, es que nosotros mismos nos encerramos en la sacristía, pero no solo los padrecitos, sino también los bautizados que pues siguen el mismo sistema de pensamiento, de solo centrarse en el rito, por ejemplo. Muy bien, gracias Elsa por recordarnos eso, y eso también es en las parroquias. ¿Alguien más? Recordemos con toda confianza, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer, con toda confianza, para eso estamos, ¿verdad? Buenas noches. Para eso, Cali. Buenas noches. Hola, Hernán. Un gusto saludarlos a todos. Hola, padres. Igualmente. Bueno, del tema de por sí que es muy grande y muy profundo, me llama la atención, no hay evangelización sin reflexión. Yo aún hoy sigo esperando el norte de mi parroquia, ahora hacia dónde vamos, porque vamos inventando en el camino. Y cuando inventamos en el camino no tenemos conciencia de la realidad que nos corresponde conocer de todas las áreas de pastoral, de todos los niveles de iglesia e incluso de todas las organizaciones y fuerzas vivas de los pueblos. Estamos trabajando
a las ocurrencias del día. Bueno, por lo menos hasta donde yo sé. Me parece muy completo lo que se va haciendo, de la forma en que se va explicando y muy profundo cuando nos habla de que para poder llevar a Cristo a una persona hay que conocer su entorno, su realidad, su pena, su dolor o su alegría. Y también profundizarlo en la parte humana, cómo ha vivido, de dónde proviene y hacia dónde piensa que va esta persona y cómo poder agregar a Dios en su camino para que retome, si acaso fuera el caso, retome su nuevo horizonte. Reitero, me llama la atención esta parte, no hay evangelización sin reflexión, porque esta reflexión nos lleva a crear un esquema de trabajo más humano, más de la mano de lo que Dios haría y sobre todo más sensible a la necesidad de cada persona y a la realidad en la que nos movemos en nuestros pueblos. La señora aporta algo muy importante, me parece que es muy valioso cuando no necesariamente el padre tiene que jugar, pero se lo he dicho a muchos sacerdotes, amigos míos, dentro de ellos Claudio, todavía el púlpito tiene credibilidad y el sacerdote tiene que aprovecharlo para animar al pueblo a caminar juntos y a buscar horizontes en conjunto. Gracias. Bueno, yo quisiera decir algo de lo que dice Cali. Fíjese que a mí me llamó la atención una vez que yo fui a México y vi que estaban desenterrando una iglesia, yo creí que era una iglesia. Lo que estaba arriba era una iglesia, pero lo que estaba abajo, digo, ¿qué es eso que está abajo? Y era un culto a una diosa azteca. Entonces, sobre el templo de la diosa azteca, la botaron, le echaron tierra y pusieron un templo. Muy bien, ya me lo explicaron y yo me quedé pensando. Muchas veces yo, y seguro también todos nosotros hemos cometido el error de que llega una persona al templo y uno le habla, pero no desconoce encima de lo que está viviendo y pone el pensamiento de uno. Por eso no nos entiende. Es el conocimiento sencillo. Por eso quiero sacar a relucir al padre José Luis Salas Miranda en San Joaquín, el padre que debe reconocérsele, Víctor Corrales. Su compañero fue obispo, él no fue mayor cosa. Párroco ahí. Más o menos sin ninguna función, aunque fue secretario de Monseñor, de uno de los obispos, Monseñor, ahora se me olvidó. Fue secretario personal, un hombre inteligente, porque conoció el sentir de los pueblos donde estuvieron y generaron cooperativas. ¿Ve? Gente aparentemente muy tradicionales, pero gran preocupación en el campo social. Eso no se ve hoy. Eso no se ve hoy. Es una lástima. Es como no imponer nuestro pensamiento sobre la vida o la historia de los pueblos o las personas, sino que haya un diálogo, ¿verdad? Ese diálogo que es lento, ¿va? Yo quisiera los consejos de evangelización y los consejos pastorales reflexionando, no preocupados simplemente cómo conseguir el dinero para mantener. Sí, buenas noches. ¿Me permite, padre? Sí, claro. En eso un saludo, padre. Yo soy hermana de Rafa, allá de Monteverde. Teresita Vargas, de la parroquia San Rafael. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, señora, sí se le escucha bien, Teresita. Gracias. Sí, un saludo para todos. Sí, un pequeño aporte. También uno de los aspectos que muchas veces hemos dejado en las parroquias es la inclusión de aquellas personas que no pertenecen, ¿verdad? Inclusive tanto inmigrante que se nos acerca y en las mismas Eucaristías ni siquiera tomamos un tiempo para incluir a estas personas. A veces va uno a otra parroquia, a una Eucaristía y se siente como que está excluido, ¿verdad? Como que no pertenece, ese aspecto de pertenencia. Debemos abocarnos también a no excluir, sino que
buscar la manera, ¿verdad? Buscar la manera de incluir a todas estas personas que en algunos momentos están apenas llegando, a los cuales debemos dar esa bienvenida. Qué agradable es llegar a una Eucaristía y que el sacerdote salude. Bueno, alguien que no ha venido por acá, bueno, bienvenido sea. Yo creo que es una práctica que deberíamos de tener para ir también teniendo esa inclusión, ¿verdad? De tantos que apenas inician en esta pastoral. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doña Teresita, muy amable. Teresita, muchas gracias por tu aporte. El mundo de las migraciones nos hace salir del templo, porque las migraciones, el Papa Francisco dice, donde llega un hermano en la fe, y aunque no sea hermano en la fe, habría que ver que tenga su propia casa. Es lo que pasó con los coreanos del sur, cuando los extranjeros cristianos los acogieron en sus casas, en la persecución y en el pleito con Corea del Norte. Es un aporte muy sencillo, pero profundo. No puede quedar fuera de la vida parroquial la condición de los migrantes. Aquí lo vemos nosotros con los migrantes de fin de semana. Entonces, muchísimo. A veces son más los migrantes que vienen a la Eucaristía, los que vienen de turistas, que los propios de aquí porque están trabajando. Se les acoge. Es importante. Gracias, Teresita. Y tienes un gran hombre, que es Rafa. Padre, como hermano. Buenas noches, padre. Don Maximiliano quiere compartir. Sí, un saludo al padre Salas. Recientemente nos visitó acá por la parroquia de San Ramón. Pudimos disfrutar de las enseñanzas de él 2 días. Fue muy enriquecedor. Le cuento al padre Salas que el padre Quique me tiene administrando una capillita que fundó el ilustre presbítero Jorge Palma, el padre Palma, todo un héroe en esta comunidad, porque él no solamente fue un servidor de Dios, sino también un servidor del pueblo. Él se abocó a servirle a los niños jóvenes desde los Boy Scouts, y tenemos muy gratos recuerdos de él. Me acuerdo que ahora que estuviste aquí, padre, en San Ramón, lo mencionaste, y yo quería pues compartir eso con usted. Para ponerme en sintonía con el tema que hoy se ha tratado, yo siento que estos 9 aspectos tan importantes como norte para la evangelización, creo que están muy en sintonía con lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio que pudimos escuchar este domingo, que nuestra iglesia nos propuso, con relación al Éfeta, donde se da un encuentro personal con Jesús que hace que se dé ese Éfata, que se abran nuestros oídos para que podamos hablar y externar todo lo que tenemos. Desgraciadamente, nuestra iglesia está muy llena de mudos y sordos, personas heridas que no sienten o no encuentran la forma de expresar quizás ese deseo, pero porque no han tenido un verdadero encuentro personal con Jesucristo. Nosotros aquí en San Ramón, desde la renovación carismática, nos hemos esforzado mucho por manejar la sanación interior en las personas. ¿Por qué? Porque tenemos muy claro que Jesucristo necesita testigos, pero testigos que verdaderamente hayan tenido un encuentro con Él, no reporteros, porque reporteros hay muchos, pero verdaderos testigos, y esos testigos son los que sí pueden salir a anunciar, a llevar, a practicar, a servir y a gritarle al mundo que sí se puede. Muchísimas gracias, y aquí vamos a estar pendientes de esta formación mientras la salud nos lo permita. Muchísimas gracias, padre Salas. Gracias por su aporte. Fíjese que
que son sacerdotes viejos de preconciliares, pero yo conocí al padre Palmita. Yo tenía 25 años cuando llegué a San Ramón y Palmita andaba en bicicleta, nunca necesitó carro, una bicicleta. Anduvo desde Limbo provocando a través de los Boy Scouts, porque él decía no solo deben hacer la primera comunión, deben aprender a ser personas, bueno, a su manera, y preocupado por los enfermos ya, y se olvida uno como Palmita, el padre Palma, que era muy pequeño, pero un gran hombre, con una gran pasión, ya anciano. Habría que recordarlo. Gracias por nos recordarnos al padre Palma, porque él también gestó una manera diferente de ser iglesia después del Concilio Vaticano II. Y los sacerdotes y otros misioneros bautizados, no consagrados ni sacerdotes, que han construido. Por eso yo les hablaba en cabeceras de esa persona, que el trabajo que hace en, llamémoslo, pastoral juvenil, no lo hace ni con millones, y él mantiene a la comunidad, y fue una persona formada en pastoral juvenil, y ahí está, animando y dando oportunidad a los jóvenes. Ahí está la iglesia viva. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Padre, bueno, dice Diana, pero me parece Ale Ulloa. ¿Es Ale Ulloa? Ah, no sé. Sí, ¿cómo? es Diana, pero se me parece a Ale. Ale, bienvenida, buenas noches. Ah, Alejandra Ulloa. Sí, señor. Sí, señor. Es que mi correo aparece así. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la oportunidad, que es bueno pues aprender todos los días, ¿verdad? Bueno, el tema es súper enriquecedor y yo creo que nosotros en nuestras parroquias a veces hacemos un plan pastoral, en algunas, ¿verdad? Creo yo, tan bien planificado que nunca logramos cumplirlo, ¿verdad? Porque nos quedamos únicamente como en los elementos, en la estructura, pero no aterrizamos. A mí me encantan las cartas de San Juan, y a principios de año, cuando iniciamos, recuerdo que la primera semana de enero, San Juan nos hablaba del amor de Dios, ¿verdad? Que es el que nos hace hijos, que el amor de Dios es el que nos hace amarnos unos a otros, pero entonces yo, escuchando todo lo que el Padre ahora exponía, no podemos quedarnos en buenas intenciones. Creo que nosotros los católicos, por lo menos aquí en Costa Rica, y no generalizo, somos perezosos para formarnos, para leer, para buscar, para entender. Nos queremos quedar siempre como con buenas intenciones. Y lo que decía don Maximiliano, ¿verdad? Si yo no tengo encuentros, si yo no tengo ese encuentro que Aparecida nos habla, ¿verdad? Cuando habla de misioneros, de discípulos misioneros, ese encuentro que Aparecida dice que es cotidiano, concreto, cotidiano, continuo, que es de todos los días, ¿verdad? Si yo me voy solo a hacer cosas grandes, me quedo en la actividad y pierdo pues el sentido evangelizador. Yo creo que, y los planes son maravillosos, ¿verdad? Pero hoy estaba leyendo la lectura que escuchábamos un día de estos, que ya y Jesús se monta en la barca a Pedro y le dice, lléveme mar adentro, ¿verdad? Y el Señor predicó y luego le dijo, ahora sí, tire las redes, pesque. Y dice la palabra que Pedro, cuando venían de regreso, se arrodilló porque estaba admirado, asombrado. Nosotros hemos perdido el asombro y la admiración por Jesucristo. O sea, tenemos una vida tan cotidiana. Hoy tengo reunión de catequesis, hoy tengo reunión de ministros, hoy tengo reunión de lectores, que quizás nada nos está conmoviendo, nos está apasionando, nos está enamorando, ¿verdad? Entonces, yo creo que para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber con quién vamos. Y hablar de Jesús, bueno, es muy fácil porque la mayoría de nosotros sabemos leer y escribir, ¿verdad? Pero quizás apasionadamente, enamoradamente. Entonces, yo también anoté eso que antes el señor habló, el muchacho, no sé, ¿verdad? Que nosotros no podemos llevar una acción eclesial
si nosotros no reflexionamos, si no nos encontramos. El mundo ha cambiado mucho, o sea, y cada día cambia. Yo compré una impresora hace 4 años y hoy la tengo que botar porque me dijeron que ya para esa impresora no hay cartuchos de tinta. 4 años. Y la impresora está buena. Y que si yo quiero seguirlo utilizando, tengo que esperar 4 meses para ver si ellos, perdónenme la expresión, quieren o les da la gana hacerme un cartucho que es el que me falta porque se cambia cada año. Entonces, ahora hay que comprar otra impresora porque esa que está nueva, funcional, pero ya no está en este tiempo presente, hay que botarla. Entonces, yo creo que tenemos un llamado, ¿verdad? Y lo hago para mí misma, que me encanta la planificación pastoral, me encanta todo esto, ser conquistadores, pero primero tenemos que ser conquistados. Me llama la atención eso, que nosotros tenemos primero que estar nosotros enamorados para poder enamorar a los demás y reflexionar, ¿verdad? Hay una realidad, siempre pedimos mucho el sacerdote. Si el sacerdote hace, yo hago. Si el sacerdote camina, yo camino. Si el sacerdote me abre la puerta, yo sirvo. Pero oye, a veces eso no se da y para nadie es un secreto. Hay parroquias donde usted no es bienvenido o no es bienvenida y no se da. Y mi acción pastoral termina. No, yo sigo caminando y tenemos que seguir caminando. Servir es lo idóneo en nuestras parroquias. Si no se puede, pues seguir sirviendo. Y lo que decía el padre, nos peleamos por tantas cosas en las parroquias y tantos que tienen hambre y tantos que tienen frío y no cumplimos lo que dice la palabra. Entonces yo creo que sí, que deberíamos de meditar, de reflexionar, ¿verdad? Yo digo que a veces esperamos tanto de los demás lo que no nos pueden dar. A veces yo quiero que el sacerdote me dé lo que yo quiero y me deje servir donde yo quiero. Y a veces no se puede, todos somos seres limitados. Entonces, yo pienso que sí, descubrir en aquellos lo que sienten, pero Padre, yo me haría hoy una pregunta, principalmente en este tiempo que estoy viviendo, porque me lo cuestiono, ¿verdad? El reempezar. ¿Qué siento yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo estoy yo por dentro para ver, verdad? Yo tengo un llamado, una vocación como la tuvo Pedro, como la tuvo todos, pero ¿cómo me siento yo? ¿Qué me estoy yo trabajando a mí misma para poder servir y llevar este plan adelante? Y quizás, perdón, ¿verdad? Me lo digo a mí porque tengo muchos días de pensarlo, ¿verdad? Dios me llamó y yo le dije que sí, pero cuánto yo me he formado, porque de buenas intenciones está lleno el infierno. A veces no solamente las buenas intenciones, tenemos que formarnos, tenemos que saber hacia dónde vamos, leer, como dice usted. A mí me envió la diócesis en el año 97 a un congreso de un mes, estuve en Guatemala, en lo que era Cáritas Diocesana, y yo me asombraba de lo que la gente campesina sabía ahí, las encíclicas, los documentos de la iglesia, y a nosotros no nos gusta ni leer el catecismo. Entonces, yo creo que es un gran reto el que tenemos. Muchas gracias y de verdad gracias por la invitación. Agradecerle a Alejandra y a todos los que han participado, porque estamos hablando mucho de la sinodalidad hacia el sínodo de los obispos, pero también en la iglesia diocesana tiene que haber estos espacios. Mire, no gastamos en viaje, no nos cansamos, aquí hay un montón de buses y carros en el clero, digamos, y aquí hay 100 personas, o ahora menos, casi 8 personas menos de 100, pero un momento de sinodalidad, de compartir, de hablar. No se cansen de escuchar a los demás. Este es un foro en el cual tienen que, entre todos vamos construyendo y nos vamos concientizando, y no es crítica, nada de eso, sino es poner nuestro amor a la iglesia diocesana. Bienvenidos a aquellos hermanos que no son de la diócesis de Alajuela. Esperemos que participen, que le ayuden, inviten a otros, porque creo que va a estar interesante. La próxima semana terminamos el tema. Estas filminas que les presenté, estos 9 criterios, es de Evangelii Gaudium,
y del documento de Aparecida es el fundamento sencillo de lo que debe indicar. El próximo sábado en la parroquia de Santa Elena Monteverde tenemos una oración de sanidad de 7 a 9. Precisamente por eso, porque a veces nosotros queremos hacer tantas cosas y lo que hacemos es imponer un criterio frente a un dolor que estamos pasando, entonces es necesario sacarlo. También eso es evangelización. Bueno, nos vemos todos, avísenle a otros, y son 12 sesiones, tampoco es que es mucho. Y nos vemos. Gracias a todos por esta noche, por la participación. No dejen de hablar, no dejen de compartir y no dejen de poner en ese ambiente su palabra, que es muy importante. Todos amamos la iglesia y todos desde las parroquias construimos el reino de Dios. Buenas gracias, noches. Padre. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el lunes a las 7. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Las personas del Lloro y de Parrita y de Monteverde y de las parroquias de Alajuela. Buenas noches. Buenas noches. Damos la bendición a todos. Damos la bendición. El Padre Claudio da la bendición. Noches. Que el Señor esté con ustedes. Por tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy feliz noche. Nos vemos el próximo. Buenas noches. Feliz noche.